Profesor, buenos días. Buenos días, maestro. Gracias por venir a saludarme. Hace frío, ¿eh? Es un honor. El honor es mío, madre mía, hablar con Machado. Le veo de vez en cuando pasear por aquí, por la plaza. Sí, usted no se mueve, usted está aquí parado, gracias a César García, ¿eh? Siempre vigilando a quienes cuidan de Segovia. Bueno, algo se intenta, algo se intenta. Y Segovia en el corazón siempre. Y vigilando a mis espaldas. Es verdad, sal de ahí, anda. ¿Cómo estás? Historieter, ¿cómo están? Aquí estamos gastando un poco de broma con el maestro, con Machado, que va a ser el protagonista hoy de nuestro programa. Así que bienvenidos. Un honor estar aquí con... Bueno, la verdad es que sí, bueno, está con lo que una vez fue, ¿no? Que fue segoviano durante casi 11 años de su vida, ¿no? Yo creo que el programa de hoy le podemos dedicar precisamente a eso, al tiempo, como dices tú, que fue segoviano, madrileño, estaba de un lado para otro, pero Segovia, no sé si marcó él a Segovia o Segovia le marcó a él. Yo creo que probablemente lo segundo, ¿no? Yo creo que él deja una huella en Segovia que los segovianos han mantenido imborrable durante más de un siglo, ¿no? Entonces yo creo que es importante el reflexionar un poquito hoy en torno a esto, ¿no? ¿Y cómo se llama el programa de hoy? Se llama Todo pasa, todo queda, ¿no? Pues vamos a pasar y vamos a quedarnos con algo de esa pequeña huella inmensa que dejó Machado entre nosotros los segovianos. Todo pasa y todo queda. Quédense con nosotros porque en los próximos 25 minutos les vamos a hacer disfrutar de Segovia, de Antonio Machado, de Eduardo Juárez, de Óscar, que está detrás de la cámara, y de un servidor, porque lo disfrutamos con ustedes. Así que acompáñenos. ¿Al teatro? Vamos al teatro dentro, Al teatro, ¿no? con él. Sí, Y con algunos más. que nos acompañe. Venga, vamos por Pero allá. aquí pasó algo importante. 14 de febrero de 1931. Nos trasladamos a esa fecha. Vamos dentro, al Teatro Juan Bravo. Hola, maestro. Vamos por allá. Muchacho. ...14 de febrero de 1931. Hemos dado ese salto en el tiempo entrando aquí al Teatro Juan Bravo. ¿Qué ocurría en ese día, aquí, en ese momento, en el teatro? Bueno, pues una reunión política informativa. Eso es un mitin. Un meeting en plena campaña republicana, ¿no? Pues piensa que las elecciones iban a ser, pues faltaba menos de un mes para las elecciones, que se habían convocado después del fracaso del gobierno conservador y de derecha, el gobierno conservador o centrista, aquel que dirigía o que lideró muchas veces Alejandro Lerroux. Pues Antonio Machado se reúne aquí y se reúne en un meeting, yo creo multitudinario, entiéndeme, lo que entra en el teatro, ¿eh? Estaría lleno. Claro, estaría hasta las narices, iba a decir, ¿no? Hasta arriba del todo, ¿no? En el que participan José Ortega y Gasset, participa Gregorio Marañón, participa Francisco Ayala y el propio Machado, ¿no? Entonces estamos hablando de un meeting con personalidades absolutamente famosas. Estarían por aquí sentados, estaríamos rodeados, se dan cuenta de lo que les estamos probablemente atestado de gente. De todas maneras, hay que pensar que en la República, en términos de asistencia a los mítines, hay un antes y un después con lo que ocurre con las insurrecciones del 34, ¿no? Cuando Azaña va al Trullo por implicación o supuesta implicación en el golpe de Estado que se pretende desde Cataluña en ese momento, pues él pasa de tener mítines reuniendo aquí gente como es al que hace en Valencia, que van 100.000 personas, como que fue mi abuelo en camioneta desde Segovia hasta Valencia ayer para ver a Azaña, ¿no? Una pregunta sencilla, todos republicanos los que estaban aquí. Eso no quiere decir que todos tuvieran la misma tendencia. Bueno, yo creo que hay que ver, estamos aquí sobre todo para intentar definir un poquito ese republicanismo que representa Antonio Machado. Es decir, cuando uno dice que Antonio Machado es republicano, no quiere decir que Antonio Machado fuese un comunista exacerbado, o que fuese con una bandera corriendo y persiguiendo a la gente e intentando implicar o implantar un movimiento totalitario en España, ¿no? Ellos son krausistas, ellos son reformistas, no son revolucionarios. Ellos representan un republicanismo burgués de izquierdas, aunque en España había republicanismo burgués de izquierdas, republicanismo moderado, republicanismo conservador. Bueno, Miguel Maura fundó el Partido Republicano Conservador, ¿no? Y todos y muchos más forman parte de ese movimiento republicano que lo que intenta es acabar con una monarquía que entienden que es corrupta y que es una enfermedad para la sociedad y buscar una sociedad en la cual haya una mayor libertad y un mayor reparto de la riqueza y de las oportunidades. Un liberalismo tendente hacia políticas sociales que llamamos de izquierdas, ¿no? ¿Podemos imaginar ese mitin este 14 de febrero en el que estamos ahora situados con arengas en el escenario o era un mitin más
reflexivo, con discursos más medidos. No, esto fue una reflexión tremenda. Además, yo creo que la prensa local del momento, en Adelantado de Segovia, en el periódico segoviano básico y esencial, ¿no?, en aquel momento, pues yo creo que lo que se trata de transmitir es la necesidad que España tiene de una república y la necesidad que tiene España de reformas, de cambios, porque esa sociedad no funciona, tiene que funcionar una nueva sociedad. Ahora es una sociedad absolutamente diversa y esto en aquel momento era. El relato franquista que se impone después de la Guerra Civil y durante 40 años de dictadura es que todo aquello representaba una misma tendencia ideológica hacia una dictadura comunista o hacia una sociedad comunista completamente alejada de una democracia burguesa liberal, que es básicamente lo que representa la República en sus primeros momentos. Entonces, ese proceso reformista, ese reformismo, ese cambiar la sociedad con pequeños cambios para evolucionar hacia algo mejor, que es en lo que nos hemos movido siempre los españoles en el siglo XX, pues es lo que representa este mitin. Las personas que trabajan en este mitin, que se esfuerzan por transmitir esa idea del republicanismo, todos ellos eran moderados, ninguno era un gran revolucionario. Tenemos datos de quién estuvo ahí arriba hablando. Pues te lo estoy diciendo, esos cuatro, ¿no? Hablan más, porque intervienen líderes segovianos, ¿no? Pero sobre todo la presencia de los cuatro es lo que trasciende, ¿no? Lo que trasciende a Segovia. No nos olvidemos que luego el 14 de abril de 1931, cuando se proclama la República, tras el abandono de Alfonso XIII de la actividad de la monarquía, lo que hace Antonio Machado junto con otras personas es mover e izar la bandera republicana desde el balcón del Ayuntamiento de Segovia, ¿no? Que probablemente es de las últimas cosas públicas, notorias, que hace Antonio Machado en la ciudad de Segovia antes de marchar hacia Madrid. Por tanto, estamos en una fecha, en un momento histórico que marcó, sin duda alguna, que quedó para la historia, porque de ahí se gestó movimientos que vinieron después, desde luego. Nosotros lo hemos querido recordar como parte de esa historia de Antonio Machado en Segovia, pero hay mucho que contar todavía. Bueno, sobre todo hay que ver a través de Machado un poco la transformación de la sociedad española, porque en Machado, como todos los seres humanos, cambiamos, estamos en fase de transformación permanente, el cambio nos define, ¿no? Pues Antonio Machado llega a Segovia siendo regeneracionista y se va de Segovia siendo republicano reformista, yo diría, ¿no? Entonces yo creo que en este paso que vamos a hacer por Segovia y esa Segovia de Machado o ese Machado en Segovia, pues vamos a reflexionar un poquito en torno a esto, ¿no? En torno al regeneracionismo y al republicanismo y sobre todo a la reforma y la mejora de la sociedad que pretendía este tranquilo sevillano, medio segoviano, medio madrileño. Todo pasa y todo queda. Nos quedamos un poquito por aquí viendo esta maravilla. Hombre, como no, vamos a disfrutar de un teatro que es maravilloso. Qué bonito es el teatro. El teatro mola mucho, segovianos. Y es una maravilla porque todavía guarda ese espíritu de las antiguas corralas. Parece que la gente va a salir de su casa y se va a sentar en una silla para atender a la representación del día. Vamos a disfrutar del teatro con ustedes en esta soledad, casi para nosotros solos. Les invitamos a acompañarnos. Ahora, vamos. Bueno, nos hemos detenido en una fecha, en ese 14 de febrero de 1961, pero vamos a echar un poquito atrás para ver cuándo llegó aquí, ¿no? Casi 11 años, ¿no? 11 años, ¿no? ¿Cuándo llegó aquí Antonio Machado? En noviembre del 19. Noviembre del 19. Y él empieza viviendo y sigue viviendo en una pensión, en esta pensión. Bueno, básicamente, porque ten en cuenta que él es un profesor, él es catedrático de francés, y entonces lo que hace es ir trasladándose, siempre intentando acercarse a Madrid, que es su origen. Aunque él es sevillano, la familia se traslada el padre a trabajar en la Universidad de Madrid, la Universidad Central, y entonces él toda su educación y su formación la experimenta en Madrid. Cuando él empieza a trabajar, aunque visita París y se mueve por Europa un tiempo, digamos que como profesor acaba primero en Soria, obviamente en Soria, donde conoce a su mujer, a Leonor Izquierdo. Yo creo que pasa esos 5 o 6 años los mejores probablemente de su vida, ¿no? Luego cuando la mujer fallece se trasladaba a
Baeza, está un tiempo en Baeza, él le llamaba el poblachón manchego, ¿no? El poblachón manchego, ¿no? Perdone los de Baeza, que es un pueblo magnífico, ¿no? Y luego ya viene a Segovia, pero viene a Segovia siempre porque intenta trasladarse a Madrid. Entonces, lo más cerca que le mandan es a Segovia. Bueno, Segovia está muy cerca de Madrid, incluso en los años 20, ¿no? Que cogía un tren, ¿no? Todos los fines de semana que podía, todos los viernes, cogía el tren y se alargaba a Madrid, que era su lugar de origen. De hecho, aquí en Segovia, en los 11 años que está, ni siquiera se plantea cogerse una casa o tener una vida más estable aquí en Segovia, ¿no? Y de hecho vive todos esos años en esta pensión, ¿no? O sea, casi de una forma provisional. 11 años estaba aquí, pero él sí se adaptaba y se integraba aquí en la sociedad. Claro, porque además la sociedad le absorbe según llega, ¿no? Pero realmente él viene aquí, está en la pensión de doña Luisa Torrego, ¿no? Que es lo que era este edificio en la calle de los Desamparados, ¿no? Tenía una habitación, una sala de estar, una zona común, es decir, vivía temporalmente obligado, contratado con su trabajo, pero básicamente lo que es una persona que quiere volver a Madrid, pero tiene que estar trabajando en Segovia mientras le vuelve la oportunidad de ir a volver al centro donde quiere estar. Lógicamente, como te he dicho, él se integra y le integran, porque rápidamente es un tío muy famoso. En cuanto llega a Segovia, toda la comunidad lo atrae, la comunidad intelectual de Segovia, esa intelectualidad burguesa, provinciana, rápidamente lo trae y lo integra en las tertulias, le unen al proyecto de la Universidad Popular, que vamos a ir ahora, ahora bajaremos hasta la Universidad Popular, se va integrando en la tertulia de San Gregorio, ¿no? En el huerto de San Gregorio, donde estaba el Fernando Arranz, el escultor, con Emiliano Barral, con Julián María Otero, con todos los escritores, poetas, Ignacio Carral, que se juntan con él allí, ¿no? Entonces, básicamente forma parte de la intelectualidad o de la actividad cultural de la ciudad de Segovia. Te iba a preguntar si se le quiso hacer segoviano de alguna manera. Él nunca dejaba sus raíces también, bueno, andaluzas, pero sobre todo en Madrid como lugar de residencia. Bueno, él se vuelve muy castellano en la primera parte de su vida. Hemos dicho en el teatro que una parte importante de su vida es regeneracionista. Cuando empieza, en 1898, esta generación a la que se constituye y pertenece, que es cuando se forma y se educa Antonio Machado en Madrid, digamos que ellos tienen la idea de que una España ha muerto con la pérdida de las últimas posesiones americanas, colonias o como queramos llamarlas, y una España nueva debe nacer, debe regeneracionarse, lo decía Joaquín Costa, ¿no? Regeneracionar España, regenerar España, una nueva España. Entonces, él forma parte de eso y como tantos otros desde el extrarradio acaban en Castilla, ¿no? Y en Castilla empiezan a intentar ver otra cosa más allá en sus descripciones. Su libro más famosísimo, Campos de Castilla, que se publica en Soria, por cierto, no en Segovia, aunque la estatua de César García lleva al Campos de Castilla y no los proverbios y cantares, que es lo que tendría que haber llevado. Entonces, ese regeneracionista que va moviéndose por esa España profunda, esa Castilla perdida, y acaba en Segovia, cerca de Madrid, impulsada por esa necesidad de reformismo, ese krausismo al que hemos hablado, que forma parte, es el que surge en Segovia y el que se transforma en una persona, en una visión, en un observador, en un reformista, un transformador de esa España para llegar a una España democrática, que es en lo que se integra él y lo que tiene que ver con ese meeting que hemos visto en el Teatro Juan Bravo. Esos proverbios que escribió aquí, los escribiría aquí dentro, posiblemente. Probablemente, muchos de ellos. Y también en el tren, porque el tren desde Segovia hasta la Estación del Norte, que yo creo que entraba en el norte, imagínate lo que tardaría. Pues el de ahora, el Cercanías Maravilloso, que yo les recomiendo que lo utilicen, porque pasear entre Madrid y Segovia en un trenecito que tarda 2 horas es un lujo y un placer. Pues echarle 2 horas y pico, ¿no? Ahí se dedicaría a escribir. Si te parece, echamos un vistazo. Venga, vamos a ver un poquito. El lugar donde residió durante esos 11 años Antonio Machado. Doña Luisa Torrego. En la prisión. ¿Se vienen? Vamos a verlo.
Todo pasa y todo queda. Sí, Hemos tío, llegado sí. a un lugar de estudio, a la iglesia de San Quirce. Hemos hablado de la Universidad Popular. Aquí estaba la Bueno, aquí Universidad se Popular. constituye, verás, ya en el siglo XX hay un proceso importante entre determinados estratos de la sociedad, sobre todo aquella burguesía que ha recibido una educación y que ha tenido la posibilidad de acceder al conocimiento, de expandir aquello y permitir que la sociedad esté formada por gente letrada, gente educada, para que tenga pensamiento crítico y así se llegue a un mejor conocimiento y comprensión de la sociedad. Eso ya aparece en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III hay un protocolo de misiones pedagógicas que, verás, tiene que ver con la ilustración, con la idea del liberalismo, del pensamiento crítico, de la educación y de que la gente sean ciudadanos y no súbditos, ¿no? Súbditos y lacayos o súbditos. Pensamiento positivo, sin duda alguna, para el desarrollo de la sociedad. Claro, Como entonces estas misiones pedagógicas que empiezan a desarrollarse, luego se formarán de forma definitiva durante la Segunda República, formarán parte de una de las reformas republicanas más importantes, que es la reforma educativa. Sin embargo, verás, en 1919 un grupo de intelectuales segovianos, bueno, comprometidos segovianos, de esa burguesía provincial, como hemos dicho, que eran profesores en la Escuela Normal, en el Instituto Central de Segovia, Mariano Quintanilla, Blas Zambrano, Segundo Gila, pues esta gente va atrayendo a Pepe Rodao, ¿no? Pues lo que hacen es atraer a Machado. Según llega Machado, joder, qué mejor manera, el guante porque, claro, de un dar, fichaje de primera. claro, era el delantero número uno para coger y que este equipo triunfara. Y así es como se inicia el proceso de crear la Universidad Popular de Segovia, que es un concepto que no es exclusivo de Segovia, sino que existe en otros lugares, que es crear un centro educativo donde aquellas personas que no han podido acceder a una formación en educación, al conocimiento, puedan hacerlo de esa manera, ¿no? Pero un centro educativo privado, eso hay que dejarlo claro. Bueno, este tiene un carácter semipúblico, ¿no? Porque además ellos no lo hacen a cambio de dinero, sino que ellos lo que hacen es crear esta institución y empujar a las instituciones públicas segovianas, a la Diputación, al Ayuntamiento, a formar parte y empujar y formar este tipo de misiones. O sea, ¿no? que era una iniciativa privada que luego cuenta con la colaboración de instituciones. Claro, de hecho consiguen además hacerse con esta iglesia, porque esta iglesia es una colación pequeñita de Segovia, la colación de San Quirce, que estaba desactualizada, era un pajar y un almacén, y probablemente si ellos no hubieran albergado la Universidad Popular aquí, este edificio se hubiese perdido probablemente como tantas otras iglesias de Segovia, como por ejemplo la iglesia de San Gregorio, donde estaba el taller de Arranz, donde se reunía aquella tertulia en la que también se integra Antonio Machado. Oye, y tenía una enseñanza, voy a decir una enseñanza arreglada, por si lo comparáramos, había un determinado periodo para un curso, se matriculaban los niños en ella. Son ciclos formativos con conferencias, con cursos específicos, pero más orientados yo creo que quizás a los adultos, no a los niños. El problema del sistema educativo español a principios del siglo XX es que no es un sistema educativo garantista como es el de ahora, que te obliga a estar hasta los 16 años escolarizados. No existe esto. Y la mayor parte de los niños, además, se formaban en escuelas de carácter municipal, donde los ayuntamientos, que estaban exentos totales de financiación, incapacitados para poder gestionar una educación seria, profunda y extensa, pues apenas generaban un proceso educativo básico donde los niños recibieron educación esencial para aprender a leer, aprender a escribir, 4 o 5 normas de aritmética y a trabajar en la vida, 8, 10, 11 años y al trabajo. Claro, pero hablas no para niños, sino para adultos, pensada para adultos, claro. Pero pienso yo, en aquella época había un alto nivel de analfabetismo. Brutal, ¿no? Brutal. La mitad de la sociedad. Bueno, ¿no? en Segovia, entre el 30-35% de analfabetos. En el conjunto de la nación, entre el 45 y el 55%. En algunas zonas de Andalucía, que es donde más jornaleros hay y más pronto empiezas a trabajar, llegaba hasta el 75 y el 80% de analfabetismo. Claro, no sé si a nuestros historietas, a mí ahora se me antoja que sería complicado captar para esta Universidad Popular gente adulta que ya estaba, ciudadanos adultos que estaban trabajando y encima había un nivel de analfabetismo importante. ¿Cómo se captaba para que despertaban el interés? Es muy importante el prestigio de Antonio Machado, pero también es muy importante la actividad constante de estas personas intentando dinamizar culturalmente la sociedad. De las primeras cosas que hace Antonio Machado, nada más llegar a Segovia, es soltar una conferencia en la Casa de los Picos, ¿no? Entonces te quiero decir que esa actividad, los medios de comunicación, la prensa, los periódicos, los folletines que se van publicando, los folletos, perdón, entonces todo esto va animando a la gente a integrarse, a formar parte de esta actividad. Entonces los otros, Pepe Rodao, Mariano Quintanilla, Blas
Zambrano son los que nos movilizan a lo bestia, ¿no? Y aprovechan que está Machado y Machado se integra porque es un tío comprometido con esa sociedad. Ese krausismo del que hemos hablado, ese republicanismo moderado, esa idea de que una democracia se constituye con gente que sabe lo que es la democracia y que su pensamiento crítico les va a permitir tomar decisiones apropiadas y no ser tergiversados, manipulados o adoctrinados. Precisamente hemos venido por la calle María Zambrano. Claro, su padre, Blas Zambrano, era uno de los integrantes de este grupo de intelectuales segovianos o de personas comprometidas, siempre de esta izquierda burguesa o este centro izquierda burgués, comprometidos y pensando siempre en la reforma y en el reformismo y en transformar todo lo posible la sociedad para que ésta sea mucho mejor, ¿no? Pero casi, fíjate, lo estoy relacionando con una especie de mecenazgo, ¿no? Son gente con cierta posición, con una categoría que podrían ayudar a los demás. Y muchos de ellos relacionados con el entorno educativo. Muchos de ellos son docentes, son profesores en la escuela de maestría, son profesores en el instituto. Entonces lo que entienden es que necesitan ampliar ese conocimiento no solo a las clases medias y clases medias altas de la sociedad, sino a las clases bajas. Y has citado también a Mariano Quintanilla. Correcto, Mariano Quintanilla. Tenemos ahí una placa preciosa que nos dice que él participó en la compra de este edificio en 1927 para que perteneciera a la Universidad Popular de Segovia. Nuestra próxima cita con el Mariano Quintanilla. Con Mariano Quintanilla, con el instituto, claro, vamos para allá. Vamos a descubrir allí su relación con Antonio Machado, que la hay. Tira para allá. Lógicamente. Bienvenido al aula, Antonio Machado. Bienvenido tú, que yo ya estaba. Ah, tú ya, sí, es verdad, siempre me lo recuerdas. Vengan con nosotros, vamos a disfrutar de este lugar que es espectacular. Hacía tiempo que no decía eso, pero es que este lugar es espectacular. De solos tenemos en Segovia, que Segovia mola de una manera increíble. Cómo mola esta clase. El aula Machado, en el instituto. Tenemos que dar las gracias también a la dirección porque nos han recibido, vamos, no ha faltado la alfombra roja, son todos historieter y deseando que viniéramos. Aquí tenemos a Antonio Machado. Algunos recuerdos, fotografías de Machado con sus alumnos, con sus compañeros profesores, con el cuerpo del claustro, ¿no? Que es como se dice vulgarmente, ¿no? ¿Le imaginamos aquí sentado? Sentado aquí y el estudiante dando la lección, ¿eh? Bueno, con pues, la pizarra ahí detrás. Tú eres profesor, yo me voy a sentar de alumno en uno de los bancos. Sí, siéntate, siéntate. Recuerda tus tiempos de... Decías que habías venido aquí, pero ¿cuándo? Sí, pero como estudiante, como estudiante. Vale. Como profesor, pues como estudiante como profesor, afortunadamente para los alumnos de este instituto no han tenido la desgracia de tener que soportarme. Dirán que no, algún día le tendrán por aquí, Sí, díganle. me gustaría dar una conferencia aquí, pero vamos, algún día. En este aula. En este aula, claro que sí, en este aula. Bueno, espectacular. Estamos en el Mariano Quintanilla porque aquí daba clase. No sé si todo el tiempo que estuvo en Segovia sí, estuvo. Sí. De hecho, es el instituto en el que más tiempo estuvo. Porque se habla de Soria, pero bueno, no. Soria tiene la fama, ¿no? Tiene la fama porque es donde escribe Campos de Castilla, donde está su relación amorosa, ¿no? Su matrimonio con Leonor Izquierdo que tanto le marca, ¿no? Cuando ella fallece y esa depresión en la que entra y esa imagen que queda de Machado, que yo creo que hace digamos que la refuerza un poco la descripción que hace la gente que le ve, como por ejemplo Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez venía de vez en cuando a la granja y le visita en Segovia con su esposa y le ve desaliñado y da esa imagen de Machado, de que no se lavaba la camisa, iba con manchas, que... Hombre, por favor, que no era así, que iba con un pincel, que eso son todo... No era un tipo deprimido, depresivo. No. Oye, aprovecho un inciso para preguntarte por, no sé si una historia de amor con Guiomar. Bueno, ¿era un amor no correspondido? ¿Qué era exactamente? Bueno, eso lo trató de explicar ella, Pilar Valderrama, y al final de su vida ya, ¿no? Después de morir, se publicó un libro de Sí soy Guiomar, creo que se llama, ¿no? O Guiomar soy yo, ¿no? En el cual explica su relación con Machado.
Más por parte de él. Ella es una poetisa que tiene un problema, está su matrimonio rompiéndose porque su marido le ha sido infiel con una chica que se ha suicidado. Entonces ella pues busca en el maestro Antonio Machado quizás, no sé, una amistad que le aparte de ese matrimonio horrible en el que está inmersa con tantas mujeres en una sociedad donde no había divorcio, que quedaban atrapadas en un matrimonio hasta el fin de los días, ¿no? Que muchas veces era desgraciadamente para ellas, ¿no? Entonces establece esa relación. Machado queda profundamente impresionado por esta mujer y le dedica una serie de poemas, ¿no? Y múltiples cartas, ¿no? Y son 300 cartas, aunque ella, Pilar Valderrama, quemó muchas de las cartas, lo cual nos hace pensar que o por qué las quemó o que no se sentía bien con esa relación que pretendía Machado. El caso es que es probablemente la relación crepuscular de la vida de Machado, ¿no? Que está Guiomar, que es el nombre que le da poéticamente y que, con curiosidad, ¿no? Es el nombre de la estación del tren de alta velocidad de Segovia, ¿no? 11 años dando clase aquí. Tenemos que hablar, que no se nos olvide tampoco, muy importante en este recorrido que hacemos por la labor de Machado como docente, de la Institución Libre de Enseñanza. Bueno, ¿dónde él se forma? Vamos a ver, cuando su padre es trasladado de Sevilla y se viene a Madrid, le matriculan en esta escuela, que es una institución, bueno, se lo dice, Institución Libre de Enseñanza, aunque decimos la ILE, ¿no? Verás, es un centro educativo privado, no nos olvidemos nunca que Machado pertenece a esa parte de la sociedad donde está pues, todos estos, Blas Zambrano, Pepe Rodao, donde estaba también José Ortega y Gasset, donde estaba Américo Castro, donde estaba Unamuno, es decir, esa parte de la sociedad privilegiada que ha tenido la oportunidad de formarse y que es consciente de que la suerte que tienen ellos y hasta donde llegan ellos tiene que ver con esas oportunidades que el resto de la sociedad no tiene. Y ese proceso reformista de la educación y en general de la sociedad es el que ellos movilizan, ¿no? Bien, la ILE la forman en 1875 tres catedráticos de un prestigio sumo en España, que son Gumersindo Azcárate, Francisco Ginés de los Ríos, que es quien protagoniza la ILE, y Nicolás Salmerón, que había sido presidente de las primeras repúblicas, ¿sabes? Entonces, que al ser ellos son apartados de su cátedra por negarse a vender su libertad de cátedra, es decir, por estar obligados a tener unos criterios educativos, formativos, religiosos en la docencia que imparten. Se niegan, son apartados de la cátedra, provocan una rebelión entre los estudiantes tremenda y forman esta Institución Libre de Enseñanza, que en un principio se planteaba como una prospección o una proyección de una universidad libre y se convirtió en un centro de primaria y secundaria de postín, donde va una generación entera o varias generaciones de españoles que van a conformar, por ejemplo, la generación del 27, ¿no? O sea que Machado es como es, precisamente por el origen de haber pasado. Tú fíjate los maestros que tuvo, ¿no? Por ejemplo, Francisco Ginés de los Ríos, o un segoviano de adopción, ¿no? Bueno, Bartolomé Cosío, que es quien sucede en la dirección de la ILE a Ginés de los Ríos, que por cierto, Ginés de los Ríos es el nombre de otro de nuestros institutos de bachillerato aquí en Segovia, donde esperamos pronto asomarnos para pasar un buen rato con sus estudiantes, que seguro que sí. Son maravillosos, como todos los chicos chicas que quieren aprender, ¿no? Bueno, pues Bartolomé Cosío es el famoso, uno de los fundadores de ese guadarramismo, ¿no? Y tiene una relación con la sierra de Guadarrama tremenda. Uno de ellos, que es Augusto Arcimís, vino precisamente y compró una casa en La Granja, que la casa está desaparecida. Algún día haremos una historieta con Augusto Arcimís, y fue el primer meteorólogo profesional en la historia de España, físico, profesor en la ILE y profesor probablemente de Antonio Machado, entre otros muchos, ¿no? Oye, me emociona estar aquí, de verdad, es un sitio maravilloso. Una última curiosidad, además de dar clase, además de escribir, Antonio Machado colaboraba en más cosas, entiendo, además de estar en la Universidad Popular, hacía más cosas. Háblame de las bibliotecas circulantes. Itinerantes, viajeras, ¿no? Pues eso es una idea de las misiones pedagógicas, ¿no? Que es llevar libros donde no hay lectura. Tú llevas a una pequeña población donde la gente apenas sabe leer y escribir, tú aportas ahí, porque no solo basta con enseñar a leer y escribir, porque tú les puedes enseñar a leer y escribir, pero ¿qué van a leer y qué van a escribir si no pueden gastar dinero en comprarse un libro? Crear bibliotecas pequeñitas que se van dejando. Bueno, en la casa del Museo de Antonio Machado se guarda parte de esa biblioteca itinerante que formaban las misiones pedagógicas aquí en Segovia para el entorno rural. En Balsaín, por ejemplo, en la sierra se formó una pequeña biblioteca que luego desapareció durante la Guerra Civil, quedó completamente destruida, ¿no? Pero esta idea de llevar la lectura allá donde la gente no puede leer porque uno no sabe y dos no tiene libros, es una idea en la que participan Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, pero luego también participa Federico García Lorca.
Federico García Lorca en esas misiones pedagógicas lleva a la barraca, a su compañía, a hacer teatro. Llevan reproducciones de las obras del Museo del Prado para que la gente pueda aprender, pueda tener esa curiosidad que es innata e inherente en el proceso educativo. Oye, me has hablado de la ILE, de la formación de Antonio Machado. ¿Era un alumno brillante? ¿Nos consta? Pues nos consta que no, nos consta que no. Obviamente en lengua y literatura era un monstruo, pero te he mandado, ¿no? Te he mandado el expediente. Lo tengo y se lo vamos a mostrar ahora mismo porque las notas no eran precisamente brillantes, al menos en estas asignaturas. De hecho, he de decir en demérito mío que suspendía Historia de España, es decir, y también creo que Latín suspendía, ¿no? Bueno, la Historia de España se suspende porque hay malos profesores, los alumnos siempre son maravillosos. Bueno, los alumnos suspenden, quiero decir, ¿no? No, diga que no suspenden tanto. Aplícate, que tenemos a Antonio Machado y nos va a poner el examen en un momento. Ya, porque has crecido mucho. Eso es que has comido más que has estudiado, ¿eh? Oye, vamos a estudiar de qué manera encontramos un lugar adecuado para tomarnos un vino. Pero antes vamos a dar un paseíto por este instituto, porque recordemos que es el Instituto Central de Segovia, el instituto donde se impartía enseñanza secundaria a los segovianos durante un siglo, vamos a decirlo, ¿no? Y es muy interesante, vuelvo a recalcar, que aquí fue donde más tiempo impartió docencia Antonio Machado. Lo siento, sorianos, sé que tenéis mucha fama, pero en realidad es este instituto segoviano maravilloso, el Mariano Quintanilla, que durante varias generaciones fue un instituto femenino. Del mismo modo que Andrés Laguna, donde ya hemos hecho alguna historieta, era el instituto masculino. Afortunadamente ahora son institutos donde entra cualquier tipo de ser humano, persona humana, ¿no? Bueno, decías tú que los siguientes sorianos ya tendrán ellos sus historietas de Soria, ¿no? Nosotros en la de Segovia descubrimos la verdad. Hay unos terrenos tremendos, podríamos ir a hacer alguna allí, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que vámonos. Vamos a dar una vuelta, que seguro que vemos algo interesante. Y luego ya hoy te invito a un minito yo a ti, ¿vale? Venga, va. Don Antonio, nos vemos. Bueno, ya estamos sentados, ya está bien, ¿no? Hemos caminado y mucho, hemos cambiado mucho de escenario. Han visto ustedes algunos lugares preciosos. El Teatro Juan Bravo, increíble, una maravilla. Bueno, el aula, me quedo con el aula, me ha encantado el aula. ¿Les ha gustado el aula de Antonio Machado en el Mariano Quintanilla? Tengo una duda porque me comentabas allí sentados como alumnos, como buenos alumnos, me hablabas de esa, te decía yo, historia no correspondía con Guiomar, pero Guiomar, me has dicho, vino a verle, se interesó por Antonio Machado. Sí, bueno, venía, ese desamor que tiene en su matrimonio, esa fractura matrimonial, ella viene y se aloja en el Hotel del Comercio, que está... Bueno, ya no existe, pero estaba en la calle, en lo que llamamos la calle de los Bares, ¿no? Justo al lado de la calle Real, en todo ese edificio que ahora forma parte de la administración pública. Ahí estaba el famoso Hotel del Comercio de Segovia, que siguió muchos años más después, ¿no? O sea, que me quiero imaginar a Antonio Machado de vez en cuando pasando por allí, a recogerla, a quedar, a tomar un té, un café. A tomar un café, por ejemplo, en la cafetería del Casino de la Unión, que estaba justo ahí abajo en la calle Real, donde Cándido decía que le había servido cafés, ¿no? Siendo camarero de allí. Y de allí bajaba, y se bajaba hasta la librería Cervantes, donde hojeaba los libros, en la librería que sigue existiendo, donde nuestro amigo Guillermo Herrero, por cierto, sigue trabajando allí. Claro. Bueno, pues era paso obligado de un Machado que hemos hablado de él, integrado en la vida social, lógicamente, porque decías tú, le echaron el guante en cuanto vino, alguien que merecía la pena. ¿Hubo algún homenaje a Machado una vez después de fallecer? No sé si aquí en Segovia o en algún otro lugar. Bueno, el Efraquim es un personaje conflictivo porque es un poeta famosísimo a nivel mundial, es un poeta de los más importantes del siglo XX
y a la vez un símbolo del republicanismo, no es el republicanismo Pues es moderado. difícil darle cariño y respeto, ¿no? En el 59, cuando se produce cuando se cumple el 20º aniversario de su fallecimiento en Collioure, alguien que sigue enterrado lejos del hogar, como decía Serrat, ¿no? Bueno, pues intentó hacer un homenaje en España por parte del régimen franquista, o un recuerdo, y surgió uno espontáneo que se hizo en Segovia, en el 59, en lo que es su casa museo ahora mismo, ¿no? En la pensión de doña Luisa Torrego, y se convirtió en una conmemoración, pero algo absolutamente espectacular. Empezó a venir poetas, escritores, pensadores, intelectuales, gente que vivía esa represión del franquismo, pero que rompía ese molde y se acercaba a Segovia. Yo creo que incluso llegó Camilo José Cela, contaba él que había estado en aquel homenaje, y de entonces Segovia ha homenajeado a Antonio Machado en el aniversario de su fallecimiento. Bueno, hace 2 días, en el 85º aniversario, se hablaba también, ¿no?, de Machado y ese Estaba momento. pensando si ese homenaje popular, oficioso, puso nervioso al régimen, claro. Bueno, a mí me ha contado Francisco Otero, el maestro Paco Otero, me contaba cómo eran muchos de ellos registrados por la policía, por la Dirección General de Seguridad. Evidentemente, en una dictadura, en el 59, celebrar o conmemorar la existencia de Antonio Machado, su fallecimiento en el exilio y su relación con Segovia y en general con la cultura y la bondad y la honestidad y la honradez, pues yo creo que obviamente no cuadraba con los patrones de un régimen dictatorial. Sí, pero también el régimen quiso hacer algo oficial, no quería desprenderse de esa figura. Bueno, como todos los regímenes políticos dictatoriales, todos los regímenes carentes de libertad, lo que hacen obviamente es fagocitar y apropiarse de la imagen de aquellos cuya desgracia han provocado. No nos olvidemos que Machado huyó de este país para no acabar como Federico y como otros tantos. Todo pasa y todo queda. Todo pasa y todo queda. Todo pasa como pasa aquí en Historietas de Segovia, y todo lo que pasa se lo contamos gracias a Eduardo Juárez, gracias a la imagen de Óscar. Por favor, vente con nosotros porque es el momento de brindar por Machado, por Segovia, por los segovianos y por ese aula maravillosa que me ha dejado fascinado en el Mariano Quintanilla. Momento de preguntarle a nuestro querido Óscar cómo ha quedado este programa. Estupendo, niquelado. Gran programa. Niquelado, pues Óscar, por las historietas, por Segovia y los segovianos, Por Machado. por la cultura y por Antonio Machado.